Jueves 4 de agosto de 2022, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados hoy son Henry Llanes, asesor de la CONAIE en las mesas técnicas de diálogo. El eterno problema del subsidio a los combustibles. Se está discutiendo el mecanismo idóneo para focalizarlo y que deje de beneficiar a los que más tienen, así como al contrabando. También trataremos el tema del control de precios de ciertos productos vía decreto. ¿Realmente es posible? Y más adelante estará con nosotros la abogada Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Rivas plantea estructurar los temas para que el diálogo entre gobierno y asamblea sea cierto, para que no haya pérdida de tiempo ni falsas expectativas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Invertir en el Ecuador es inseguro, así lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre el clima de inversiones. La mala relación entre Ejecutivo y Legislativo, la inseguridad jurídica y la corrupción judicial constan entre los principales motivos. El Departamento de Estado emitió su reporte anual sobre el clima de inversiones en el mundo y en relación al Ecuador señala que la administración de Guillermo Lasso enfrenta grandes desafíos en su agenda de inversión, dada la reputación a largo plazo del país como un país de alto riesgo para la inversión. Gabriela Uquillas, del Comité Empresarial Ecuatoriano, señala que no comparten que se califique de esa manera al país. El gobierno nacional ha hecho una serie de esfuerzos por atraer las inversiones. Sin duda hemos tenido capítulos que han perjudicado esa imagen internacional y que pueden generar ciertos temores, pero sin duda, bajo la situación geopolítica que se está dando en la región, creemos firmemente que el Ecuador se proyecta como un país estable, como un país democrático, como un país que respeta las libertades. El informe además señala que una relación desafiante con la Asamblea Nacional complica la aprobación de la necesaria legislación de reforma económica. Esto, según el Departamento de Estado, ha desalentado la inversión privada y ha atraído a empresas que carecen de compromiso con la construcción de calidad, la rendición de cuentas y la transparencia. Los empresarios sostienen que los acercamientos entre Ejecutivo y Legislativo podrían cambiar ese escenario. Y el momento en que todas las partes se deslinden del componente político y comencemos todos a pensar en función país, pues lo que vamos a trabajar son por leyes que nos permitan tener más empleo, más inversión, más empresas. Estados Unidos también indica que la debilidad sistémica del sistema judicial y su susceptibilidad a las presiones externas constituyen desafíos que enfrentan empresas estadounidenses que invierten en Ecuador. Y en eso sí los empresarios coinciden. Así como la función ejecutiva y la función legislativa tienen un gran rol, la función judicial tiene uno más grande, que es primero brindar justicia realmente en las diferentes contiendas que se presentan, pero también librarse de esta estela y estos malos antecedentes que de una u otra forma han manchado su reputación. Lo cierto es que todavía queda mucho por hacer para reducir los riesgos y los costos de hacer negocios en el Ecuador. Gobierno y Asamblea dicen apuntar hacia un mismo objetivo y en el camino se verá si es cierto. Y continúan los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales que se movilizaron el pasado mes de junio. Solo una mesa se ha cerrado, la que refería a banca pública y privada. Sobre los otros temas se están discutiendo todavía y no hay acuerdos hasta ahora. Una de esas mesas aborda el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles y vamos a hablar de ese y otros temas con Henry Llanes, experto petrolero, asesor de la CONAIE en estas mesas de diálogo. Henry, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo al país. Bueno, yo estoy participando en la mesa por invitación de la FENOCIN y claro, ya en la relación con el gobierno actúan en bloque las organizaciones sociales, en este caso la CONAIE, la FEINI y la FENOCIN. Así que yo, como digo, he sido invitado por la FENOCIN y encantado. Estoy participando en esta mesa. Valga la aclaración. Empecemos por el principio, Henry. ¿Por qué un país petrolero debe pagar subsidios? ¿Por qué tenemos que importar derivados para satisfacer la demanda interna? Lo que sucede es de que en el Ecuador se cometió el grave error de no llevarlo al petróleo hacia la petroquímica. Los especialistas de la refinación de petróleo, de productos petroquímicos, dicen que actualmente del petróleo se derivan, llevándolo al petróleo, a la petroquímica,
se derivan aproximadamente 4.000 productos, ¿no? Y el Ecuador tenía ese planteamiento, el impulsar ese tipo de iniciativas en los años 70, pero lo truncaron, yo diría que lo bloquearon, yo diría que prácticamente lo neutralizaron al Estado a que aproveche esta ventaja competitiva frente a los países latinoamericanos, frente a los países del Caribe, que se hubiese industrializado el petróleo, sacando derivados, gasolinas, diésel, gas, lubricantes, productos sintéticos, fibras sintéticas, ¿no? Fertilizantes, urea. Mire, el Ecuador estuviera con su economía a la altura de Japón, ¿no? O de cualquiera de los países europeos. ¿Y cuánto le cuesta, Henry, al país, según los análisis, el importar esos productos, esos derivados, esas cifras, esos fertilizantes, esas naftas? Solo le voy a mencionar en 3 productos, ¿no? En el periodo enero del 2007 al 31 de diciembre del año 2020, solo en 3 productos, naftas, diésel y gas licuado de petróleo. El Ecuador importó, o el Estado importó en esos 3 productos, sin tomar en cuenta toda la otra gama inmensa de productos, importó 51.360 millones de dólares, casi el 50% del Producto Interno Bruto actual. Actualmente, en diésel, el Ecuador importa el 75%. En gas licuado de petróleo aporta el 88% para atender la demanda nacional. En gasolinas importa más del 60%. Anualmente, de acuerdo al precio del barril del petróleo, de acuerdo a los precios de los derivados del petróleo, el Estado importa 4.000 millones de dólares al año, en otros casos 5.000 millones de dólares al año. En el año 2012, por ejemplo, importó 6.000 millones de dólares al año. Y tome en cuenta allí, Lenin, si la importación fue de 6.000 millones de dólares al año en el año 2012, tome en cuenta una utilidad del 25%. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año solo de utilidad para los importadores. Eso implica más de 100 millones de dólares al mes. Entonces, eso significa un desangre económico, una descapitalización de la economía nacional, porque nosotros en un país dolarizado lo que tenemos que hacer es que vengan los dólares y en lo posible que no salgan los dólares, ¿no? Henry, en tipos de bienes y servicios que bien los puede producir el Ecuador. Ahora, hay utilidad para el importador, sin embargo, hay también subsidio, porque estos productos que se importan no se venden al precio al precio que costaron, ni siquiera en los mercados internacionales, sino más barato. ¿De cuánto es el subsidio? Sí, para que haya una comprensión clara en la audiencia, ¿no? En el año 2002, me voy a referir al GLP, al gas licuado de petróleo. 1 kilo de gas producido en el país era de 42 centavos de dólar. Usted multiplíquele por 15 kilos, eso da más de 6 dólares. El kilo de gas importado en el año 2012 fue de $1.12. Usted multiplíquele por 15 kilos, da más o menos 16 dólares. Más los costos internos, el costo de un cilindro de gas de 15 kilos en el año 2012 se aproximó a los 20 dólares el cilindro de 15 kilos. ¿A cómo lo vendió el Estado en el Ecuador, en el mercado interno? A $1.60. Y entonces, eso realmente es una cosa tremenda. Y claro, y eso significa además que no hay el control de los combustibles en el mercado interno. Entonces hay un enorme contrabando. Ahora, en el caso del gas, Henry, se podría hablar de una inyección directa en la economía, sobre todo de las familias más pobres. En el caso de los combustibles, de la gasolina, del diésel, ya la historia es distinta, no corre el mismo análisis. Ahora, las refinerías que tiene el país sirven para poco. Recordemos que durante el correísmo se repotenció la de Esmeraldas. Se anunció, cuando se hizo el anuncio, se dijo que costaría 130 millones de dólares su repotenciación. Al final costó 2.300 millones de dólares. Y lo peor de todo es que no sirve. Y claro, lo ideal sería tener buenas refinerías y, como usted señala, una industria petroquímica. Hay que trabajar en eso, sí, pero mientras tanto, ¿qué se hace? Sí, en el caso de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, la empresa que construyó la planta actual tuvo un costo cerca de 114 millones de dólares para procesar 55.000 barriles por día.
A ese valor la construyó Sumitomo Chiyoda. Y luego se la subió a 90.000. Y el costo de esa ampliación no superó los 200 millones de dólares. En los años 90, la Sumitomo Chiyoda, nosotros teníamos información que quería ampliar la planta de la refinería Esmeraldas para procesar crudo liviano en 187 millones de dólares. No 2.300 como pasó a la factura el gobierno de Correa, y prácticamente eso no sirvió para nada, fue dinero al agua, ¿no? Lo mismo sucedió con ese proyecto fallido de Manabí, al haber invertido allí 1.530 millones de dólares. Y déjenme decir lo siguiente, en el año 2012, un experto en refinación de petróleo, profesor en Houston, que lo cita claramente el doctor Fernando Santos Alvite, él mencionaba que para refinar un barril de petróleo, el costo de una planta era de $12.000 por barril. Es decir, construir una planta para refinar un barril de petróleo era de $12.000. Si yo multiplico los $12.000 por 100.000 barriles de petróleo, estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Eso hubiera costado en el 2012 haber construido una planta para procesar 100.000 barriles por día. Y no lo que nos propuso Correa, de que eso costaba más de 13.000 millones de dólares para procesar 300.000 barriles por día, que no tenía ninguna lógica, ningún estudio económico, ningún estudio técnico para eso. Henry, allí sí hay una refinería, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Usted le pregunta a mucha gente, a alguna gente, y le va a decir que allí hay una refinería. Ahora, datos técnicos señalan que el subsidio a los combustibles no beneficia a quienes menos tienen, que el impacto en los quintiles más pobres es realmente marginal y que mientras alguien tiene más capacidad adquisitiva, adquiere pues un mayor beneficio de ese subsidio que pagamos todos. Entonces, Henry, ¿cuál es el sustento técnico para decir que mientras más barata es la gasolina, que mientras más barato es el diésel, todo va a ser más barato? En el año 2008, Diario Hoy publicó cifras muy importantes, ¿no? El 20% de la población de altos ingresos tenía una incidencia en el consumo del mercado de los combustibles en un 50%. El otro 20% de la población de bajos ingresos económicos tenía una incidencia en el consumo de los combustibles en un 7%. Nosotros siempre dijimos de que había que focalizar, desde los años 90, aplicar una política de focalización a efectos, por ejemplo, querido Lenin, de no afectar, por ejemplo, el transporte público, porque en el Ecuador actualmente somos 18 millones de habitantes. El gobierno dice que circulan en el Ecuador 2.503.000 vehículos, 2.503.000. Eso significa que la mayor parte de la población no tiene un vehículo propio. Entonces, la mayor parte de la población en el Ecuador, a nivel interparroquial, intercantonal, interprovincial, a nivel nacional y a nivel urbano, utilizan el bus, el transporte público para movilizarse, ¿no? Entonces, si usted si le pone precios reales de los combustibles al diésel y las gasolinas, los transportistas no se van a quedar con el incremento de los combustibles en el bolsillo. Ellos le van a transferir el precio real de los combustibles a la tarifa del transporte. Y entonces, digo usted, los afectados van a ser los usuarios del transporte público. Mire que, de acuerdo entonces, a la INEC, Henry, hay que focalizar a los transportistas, hay que focalizarle los combustibles, el subsidio de los combustibles a los productores agrícolas. ¿A quién más? ¿Y a quién no? Al transporte, yo digo, al transporte público, a todo lo que es la estructura automotriz o los vehículos que están vinculados a la actividad agrícola, preparación de terrenos, siembras, deshiervado, cosechas y el transporte de los alimentos del campo a la ciudad. Yo diría que es más fácil focalizar a los vehículos de alta gama. Y los precios actuales, querido Lem, yo le digo con toda claridad al país, los precios actuales tienen que mantenerse hasta no presentar una propuesta técnica, económica, de focalizar el subsidio de los combustibles, que para ello usted tiene que tener un gobierno electrónico que controle el despacho de los combustibles en terminales, que controle el movimiento de los combustibles en autotanque o en tanquero, desde los terminales hasta las estaciones de servicio, y que controle la venta de los combustibles en las estaciones de servicio.
Ese gobierno electrónico, el gobierno no lo tiene. Entonces Petroecuador, mediante un proceso de licitación pública, tiene que instalar ese gobierno electrónico, una. Y dos, a nivel del parque automotriz del Ecuador, tiene que haber una clasificación del parque automotriz del país, ¿no? Los vehículos de alta gama, vehículos de uso privado. Segundo, vehículos de uso público, de transporte público de pasajeros. Vehículos que están vinculados a la actividad comercial y vehículos que están vinculados a la actividad agrícola. 2.503.000 vehículos, sí se puede hacer una clasificación. El Ecuador no es China, no tiene la población de China, no tiene la población de la India o de Brasil o de los Estados Unidos. Henry. Somos 18 millones de habitantes y sí podemos hacer esa actividad que le estoy mencionando. Entonces, voluntad política es lo que ha hecho falta desde hace 50 años. Ahora, otra de las mesas de diálogo es la de control de precios. ¿Cuál es la propuesta de las organizaciones sociales, Henry, en este tema? Bueno, yo no estoy participando en la mesa, pero yo les he escuchado a los dirigentes hablar de tres aspectos, ¿no? Uno, definir un precio de sustentación de productos agrícolas, de productos industriales, ¿no? Es decir, que el agricultor recupere costos y tenga una utilidad razonable. Eso sería el precio de sustentación. Lo otro que están planteando el bloque social con el objetivo de defender la economía de los ecuatorianos, evitar la especulación o el incremento exagerado de precios, le están pidiendo al gobierno que se defina precios de venta al público, precios de comercialización, precios de venta al público. Y lo tercero, lo que le están pidiendo al gobierno, que haga un listado de 44 productos, que más o menos eso significa el 85% de la canasta básica, que haga un registro de 44 productos, ¿no? Y los publique en el registro oficial. Las empresas, querido Lenin, trabajan con contabilidad de costos. Los contadores saben los costos que se dan mensualmente en las empresas. Sí se puede mediante, asimismo, un sistema electrónico, sí, Henry, hacer ese trabajo. Henry, pero ¿cómo hacemos con los productos que tienen componentes importados? Así como la gasolina, que las naftas hay que traerlas de afuera. Acá también hay productos que no están sujetos a las decisiones del gobierno ecuatoriano ni a los pedidos del movimiento indígena. Hablemos del pan, la harina se importa, las grasas vegetales también. Hay una guerra, una escasez, problemas logísticos de transporte y los precios suben, se disparan. No podemos tampoco desconocer las dinámicas del mercado y decir, ah, no, aquí hay un precio fijado y me lo respetan. Sí, pero claro, esos precios fijos tampoco, digo usted, deben estar registrados en piedra, no deben estar escritos en piedra. También deben moverse hacia arriba, hacia abajo. Hoy en día el mundo ha entrado fuertemente en la cibernética y hay que hacer uso de esa herramienta electrónica. Lamentablemente el gobierno no lo hace. Y entonces, claro, lo que usted dice, ahora hay una invasión de Rusia a Ucrania y eso está afectando, por ejemplo, en lo que es el comercio internacional de importación y de exportaciones tanto de Rusia como de Ucrania, en donde el Ecuador ha comprado productos y ha vendido productos. Y eso, claro, afecta a la economía nacional. Dios quiera que no haya una recesión en Estados Unidos y que eso va a afectar la producción, las exportaciones del Ecuador y eso va a afectar el ingreso del dólar al país. Esperemos que eso no se dé. Pero yo al final le digo, querido Lenin, que en el caso de los combustibles hay que trabajar urgentemente también en la construcción de una refinería de petróleo. El gobierno tiene que cumplir lo que dice la ley de hidrocarburos a efectos de abastecer el mercado nacional con productos nacionales y evitar las importaciones, la salida de divisas y la descapitalización del país. Pero una refinería que se vea, una refinería que todos veamos, una refinería que funcione. Una refinería que bien la puede construir el gobierno en menos de 3 años y con un presupuesto que no va a superar los 1.500 millones de dólares y allí hay que hacer una alianza estratégica entre el capital privado y el Estado. Henry Llanes, asesor de la FENOCIN en las mesas técnicas. Gracias por acompañarnos, Henry, aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Un buen día. Al volver, la abogada Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, la Asamblea, le hizo un llamado al Ejecutivo para dialogar y hay sobre la mesa tres temas concretos: ley de inversiones, reforma laboral y la inseguridad ciudadana. Ya regresamos.
El gobierno y la asamblea dicen que se van a poner serios y que van a encaminarse hacia un diálogo para desarrollar un trabajo que devenga el salario y el cargo que les fueron conferidos por la ciudadanía. Es decir, una labor que redunde en una atención temprana a las necesidades de la gente. Pero ¿cómo salvar los obstáculos que son evidentes? ¿Cómo evitar que este sea un nuevo intento fallido? Lo vamos a analizar con la abogada Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Livia, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo a quienes están conectados a esta hora de la mañana. Desde el retorno a la democracia, el Ecuador ha vivido dos escenarios en la relación ejecutivo-legislativo. La de mayorías parlamentarias que se allanan y viabilizan todas las iniciativas del gobierno central, y también la de oposiciones que bloquean, boicotean y hasta conspiran contra quien detenta el poder ejecutivo. En el momento que hoy vive la República, donde el gobierno no cuenta con los votos que le permitan construir normativa acorde a su visión de país, ¿es posible alcanzar un consenso civilizado cuando priman las agendas partidistas y personales? Definitivamente sí es posible, soy una firme convencida de que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo definitivamente puede llegar a puerto seguro, pero me parece importante partir de lo siguiente. Las leyes no son la solución en sí misma a las problemáticas que atraviesa el país, definitivamente son una herramienta sí que debe estar atada a las políticas que el gobierno tiene que tener en torno a los tres grandes ejes que, por ejemplo, ha planteado para su relación con el Legislativo, es decir, las políticas en materia de seguridad, de inversiones y de empleo, las que habría que tratar, y personalmente considero que inclusive la propia Asamblea Nacional debería plantear dentro de esta mesa de diálogo con el Ejecutivo, que se incluyan temas también como son la salud y la educación. Pero sobre la base de eso, me parece importante este gran avance que va a existir en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, la ley de inversiones va a ser el primer ensayo de este nuevo tiempo. El gobierno en su intento original obtuvo rechazo y archivo hacia ese proyecto. ¿Cuáles deben ser, a su criterio, Livia, los pasos a seguir para que este proyecto, esta iniciativa, sea finalmente aprobada? En ese caso en particular de las leyes calificadas de urgencia en materia económica, suele existir una tendencia a nivel de la función ejecutiva de no estar predispuesta a la modificación de los textos que son remitidos cuando son calificados en el ámbito económico. De forma tal que pretender por parte del Ejecutivo remitir nuevamente el mismo texto que ya recibió el archivo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, por más que se active este espacio de coordinación, no va a permitir de forma alguna que se termine aprobando la ley. El Ejecutivo tiene que identificar estos nudos críticos, las observaciones que en su momento fueron presentadas por los diferentes movimientos y organizaciones políticas, tanto al interior de la Comisión de Desarrollo Económico como en el propio Pleno, y hacer las modificaciones que requiere el articulado previo a remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional. Para eso, definitivamente, una reunión previa con la finalidad de encontrar cuáles son las preocupaciones que tenían los legisladores en respecto del proyecto originalmente remitido por el presidente de la República, va a permitir una mejora en el texto y con seguridad alcanzar el consenso para la aprobación. Luego sería el turno de lo que se ha dicho de las reformas al Código del Trabajo, y allí las cosas serán más complejas. Primero porque el régimen ha anunciado busca implementar un código paralelo para nuevos trabajadores, mientras que en la Asamblea los opositores se encrispan cuando escuchan la palabra flexibilización. Además, hay una docena de proyectos presentados que ni siquiera han sido revisados, y eso sin contar pues las opiniones de sindicatos, sociedad civil, gremios productivos y demás sectores. Parecería, Livia, que el problema de este país es que todos solo buscan imponer su postura, su visión. Aquí se habla de consensos, pero nadie cree en él, porque si las propuestas no son aceptadas de forma íntegra, entonces lo identifican como una derrota. Efectivamente coincido con usted, estimado Lenin. Mire, creo que todos coinciden en cuáles son los grandes problemas que tienen que ser superados en el país. Lo que hay discrepancias es en la forma de solucionarlos. Una es la visión que tienen los legisladores en función de las ideologías y de los movimientos, o de las posturas de los movimientos o partidos, movimientos políticos, y otra es en función de lo que ve el gobierno como el mecanismo idóneo para solventarlos. En el caso del empleo, nosotros tenemos que considerar que, por ejemplo, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, pues están tramitando inclusive proyectos que tienen relación con reformas a la seguridad social, proyectos reformatorios del actual Código del Trabajo, y así también ya hay un proyecto presentado por el movimiento Pachacutic de un nuevo Código del Trabajo que está presentado desde diciembre del año pasado,
que la comisión en su momento tendrá que emitir un informe de primer debate. Y esto resulta importante analizarlo porque cuando el presidente de la República remita su nuevo proyecto de ley, podría no necesariamente ser tramitado de forma independiente, dependerá de la naturaleza que tenga este proyecto. Si es un nuevo código del trabajo, tendrá que ser tramitado de forma unificada con el que ya está conociendo la comisión. O si es un proyecto de otra naturaleza, pues a lo mejor dependerá mucho también del estado del trámite de los otros proyectos de ley. De forma tal que lo importante a mi juicio es que el Ejecutivo pudiera transmitir en estas mesas de coordinación cuál es la visión que tiene este proyecto, con qué sectores de la ciudadanía ha sido trabajado, si ya se ha invitado al sector de los trabajadores a opinar o recién durante el debate en la Asamblea Nacional se va a conocer su punto de vista en torno a lo que está contenido en el mismo. Esto es importantísimo porque efectivamente la Asamblea Nacional pues va a generar un espacio de debate en primer y segundo debate y va a tener que invitar a las organizaciones, sobre todo los trabajadores, para que den su criterio y obviamente al sector empresarial. ¿Y quién nos asegura, Livia, que estas mesas técnicas, estos espacios intermedios en donde se deberían limar asperezas, no termine siendo el espacio en donde se exacerben las posiciones? No, yo creo que hay el compromiso definitivamente por parte del Ejecutivo Legislativo de encontrar puntos intermedios. Creo que hay que superar cualquier diferencia. Siempre hay cómo establecer líneas base que les permitan construir hacia arriba cualquier posibilidad de acuerdo en torno a las leyes. En el pasado ya hay algunos mecanismos que se previeron inclusive en periodos presidenciales y legislativos anteriores, mesas previas a la remisión de los proyectos de ley que me permitieron identificar aquellos nudos críticos que tenían que ser solventados. Inclusive, dada la complejidad de ese momento en el Parlamento, decidieron modificarse los textos. Yo creo que sí es posible definitivamente. Lo importante es que el Ejecutivo cuente con toda la información respecto de lo que está pasando al interior de las comisiones especializadas y a su vez que acepte, desde mi punto de vista, dado que el diálogo es una ruta de doble vía, acepte también todas aquellas iniciativas que puedan venir del legislativo. Y de hecho yo creo que es importante señalar que si nosotros revisamos el registro oficial, hay 26 leyes que han sido publicadas en el registro oficial, de las cuales un poco más de 17 leyes han sido aprobadas en este periodo legislativo y han contado justamente con el visto bueno del Ejecutivo a través de la sanción en su momento de objeciones parciales que al regresar a la Asamblea Nacional consiguieron el allanamiento prácticamente con los votos de la totalidad de los legisladores, de forma tal que es posible. Definitivamente hay que identificar aquellas temáticas que nos acercan y no que nos separan, y eso va a concretarse en leyes aprobadas para el beneficio de todos los ecuatorianos. Livia, el tema de la seguridad que tanto nos preocupa a todos va a ocupar un lugar preponderante en la agenda de estos dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo. Allí, en ese tema en particular, ¿cuál sería la vía óptima para sacar adelante una normativa que de alguna manera, pues, como herramienta beneficia al ciudadano? Bueno, justamente hoy la Asamblea Nacional va a conocer la objeción parcial del señor presidente de la República al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha propuesto prácticamente una ratificación en la mayoría de los textos y solo algunos artículos para el allanamiento. Esto va a ser determinante también para conocer al interior de la Asamblea Nacional cuál es la postura de diferentes partidos o movimientos políticos en torno a la visión de seguridad que tiene el señor presidente de la República y la que se tiene al interior del Parlamento ecuatoriano. Hay temas importantes que deberán ser considerados por los legisladores previo asesoramiento y ratificación. También está ya para conocer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que en su momento remitió el presidente de la República. Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted muchísimas gracias, estimado Alen. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos con las entrevistas por el día de hoy. Mañana regresamos con los temas que a usted le interesan. A continuación, las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.